¿Cómo están mis amados hermanos y amigos? Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde. Para nosotros es muy grato estar un día más, una noche más con ustedes y estudiar la palabra del Señor en esta preciosa noche. Un fuerte abrazo, un beso a cada uno de mis amados hermanos, los miembros de nuestra amada, preciosa Iglesia Capernaum, y también a cada uno de los hermanos, amigos, pastores que se conectan a la señal. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que Dios haga cada día resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tengan paz. Esa paz que sobreviene, que viene del Padre, sea inundando cada uno de sus hogares. Que Dios pueda añadir aquellos que tienen que ser añadidos. Amén. Por eso le animo a usted que comparta, que el Señor me los bendiga. Como siempre, firme la familia Duque Castillo. Bien, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde, que Dios fortalezca, que esa sanidad escrita en su palabra, descrita que a través de sus llagas fuimos nosotros sanados, sea sobre los cuerpos que aún están enfermos. Oramos y clamamos por cada uno de aquellos amigos que aún se encuentran con dolencias, confiando en el Señor, que Él es el que hace su perfecta voluntad en nuestras vidas y en nuestros cuerpos. Dios es tan bueno que a veces Dios regenera aquello que estaba destruido. Clamamos a Dios para que todos los sistemas, así sea nervioso, circulatorio, todo aquello vuelva al diseño con que Dios lo creó y cumpla la función. Dios me bendiga, mi hermana preciosa Elizabeth, atenta también mi hermana Elizabeth. Que Dios me la guarde, que Dios me la bendiga mucho a usted y a toda su familia, confiando que sus hijos son hijos de promesa. Amén. Sus hijos son hijos de promesa. Vamos a dar inicio a este tiempo, no sin antes vamos a orar al Señor. Amén. Para que Dios tome control. Amén. Damos gracias. Padre eterno, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor. Oh, mi Dios, permite, Señor amado, que podamos, Señor, ser edificados con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú tienes control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, oh Espíritu Santo de Dios, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Sea usted cuidándolos, sea usted cubriéndolos, mi Señor. Oh, gracias porque usted es bueno y nos ha permitido, nos ha regalado un día más de vida. Te pido, papito lindo, que sea usted obrando, Señor, en cada corazón. Oh, mi Dios, que sea usted fortaleciendo los corazones, que sea usted, oh Padre eterno, añadiendo sabiduría a cada una de nuestras vidas, Señor. Que su palabra sea ese aliciente, que su palabra sea esa delicia a nuestro paladar, que podamos, mi Dios, escudriñarla de día y de noche. Ayúdanos, dulce Santo Espíritu de Dios, a poder entenderla. Ayúdanos a poder vivirla, a poder practicarla. Damos gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces las peticiones de cada uno de ellos, Señor. Sea usted respondiendo conforme a su perfecta voluntad. Sea usted obrando conforme a su perfecta voluntad en cada una de las familias, Señor amado, de cada uno de mis hermanos. Oh, mi Dios, gracias, Señor, porque usted tiene control de todo. Gracias, Señor, porque usted nunca ha perdido el control de las cosas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Oh Padre eterno, Señor, también te pedimos por aquellas personas, Señor amado, que están trabajando en los hospitales, Señor. Oh, mi Dios, sea usted dando la sabiduría necesaria, Señor amado. Aquellos hermanos que necesitan, Padre eterno, mi Dios, del milagro de la sanidad, sea usted respondiéndole, Señor. Oh, mi Dios, su palabra dice, clama a mí, yo respondo. Oh, mi Dios, Señor amado, responda conforme a su voluntad perfecta, Señor. Y haga, Señor, lo que usted tiene que hacer. Mi Dios, pedimos también por aquellos, Señor amado, que aún, Señor bendito, mi Dios, no han confesado, Señor, no te han confesado como su único y suficiente Salvador y Señor. Oh, mi Dios, sea usted obrando en cada corazón. Mira aquella madre que clama por su hijo. Mira aquel padre, Señor, que clama por su hijo. Mira aquel hijo que clama por sus padres. Oh Padre eterno, Señor, conteste cada petición, Señor, por amor a su nombre. Gracias, Señor. Creemos y confiamos que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas, Señor. Que hoy tú nos vas a hablar. También creemos, Señor amado, que somos tierra, Señor, fértil, tierra deseable donde dará fruto a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas a discernir los tiempos, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, Señor, a entender, mi Dios, oh mi Dios, la temporada que vivimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das fortaleza para seguir adelante. Gracias, Padre eterno, porque tú fortaleces al caído, Señor. Porque tú das nuevas fuerzas, Señor, oh mi Dios, a los jóvenes. Dice, los jóvenes flaquean, Señor, mas tú das nuevas fuerzas. Tú los levantas, tú los restauras, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Tú conoces sus nombres.
Tú conoces a cada uno de ellos. Te pido por los hermanos que están conectados y por lo que se han de conectar. Sea usted obrando, Señor, en sus cuerpos, Señor, sea usted obrando en sus familias, sea usted obrando, papá. Obre, Señor, obre, mi Dios. Obre, Señor. Y levántenos, Señor, cada día a poder, Señor, entender, mi Dios, a poder entender su palabra, Señor amado, a poder coger y tener esa comunión íntima con usted, a encontrar el deleite, Señor, mi Dios, en buscarle, anhelar su presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Ahora, Dios bendiga a mi hermano Luis, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga. Amén. Bendiciones, Yesenia, bendiciones a la familia Álvarez. Bendiciones, mi preciosa Doris, bendiciones al hermano Kevin, hermana Mayra, bendiciones a cada uno de mis hermanos, Mayrita, hermana Jacqueline, a cada uno de aquellos que están, mi hermana Cristina, a Araceli, a cada uno de aquellos que, mi hermana Albita, a todos los que se están conectando, un abrazo, mi Jorge, Dios me los guarde. Vamos a adorar al Señor. Ahí donde usted está, yo quiero que usted se conecte. Kevin, bendiciones, hermana Lilita, Leo, bendiciones, hermana Anita, bendiciones, Christopher. Vamos a adorar al Señor. Yo quiero que usted se una. Vamos a adorar al Señor en este tiempo. Amén. Esta es una preciosa adoración que es muy hermosa. Amén. Porque nosotros tendremos que ser ese altar que siempre esté adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Vamos a adorar al Señor. Yo le invito a que usted se una ahí donde está. Si está usted junto con su esposo, agárrele la mano y dígale, vamos a adorar. Si está junto con su hijo, con su hija, vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a adorar a Dios. Gloria al Señor. Amén. Vamos a adorar. Qué hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti.
Gloria al Señor. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, Dios es muy bueno, amén. Yo digo, cuán dulce es su hermosa presencia. Estaba escuchando hace unos días a un pastor, y el pastor decía, de tantas veces que nosotros hemos escuchado el versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, continúe usted, amén. Hemos escuchado tantas veces ese versículo que se ha hecho una costumbre en nuestra vida y hemos perdido la esencia o el sentido de lo que significa en realidad el versículo. Si entendiéramos nosotros cada día la unción, no quiero decir el fondo del versículo, de que él siendo Dios, él estando en el cielo, se hizo hombre por usted y por mí para regalarnos esa preciosa, hermosa salvación. Yo digo, ay, mi Señor amado, mi amado Salvador, amén. Y yo sé que usted también se une conmigo y piensa lo mismo que yo. Lo hermoso de mi Señor, lo hermoso del Salvador, lo hermoso de su nombre precioso y el poder que tiene su nombre, amén. El poder sin límite que tiene su precioso nombre, amén. Que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará que Él es el Salvador, amén. Creemos nosotros, gloria al Señor. Ahora sí, vamos a empezar con la enseñanza de esta preciosa noche, no sin antes darle las gracias al Espíritu Santo de Dios, porque sabemos que Él nos acompaña, Él no nos va a dejar, Él está con nosotros hasta el final de los tiempos, amén. Dice la palabra del Señor que Él estará con nosotros hasta que el amado vuelva, el amado, el deseado, amén, vuelva. Entonces ahí nos encontraremos con Él en nubes de gloria. Y yo digo, qué hermoso, amén. ¿Cuántos estamos preparados para irnos con el Señor? Amén. ¿Cuántos estamos preparados para ese tiempo? Dígame, ¿cuánto está preparado? ¿Usted está preparado? Amén. Estamos preparados. Y si no, nos vamos a preparar. Amén. Yo quiero que usted me acompañe a abrir la palabra del Señor en Juan 14:3. Amén. Quiero que usted me acompañe. Pero vamos a leer desde el versículo número 1, amén. Juan 14, del 1 al 3, vamos a leer la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor, no se turbe, bueno, vamos a esperar un poquito. Juan 14, del 1 al 3, amén. La palabra del Señor dice así, amén. Bendita su palabra. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo digo, gloria a Dios, que Él ya tiene la morada preparada para cada uno de nosotros. Amén. Él ya tiene la morada preparada. Ahora, usted va a decir, pastora, yo he escuchado que el Señor viene, amén, y es más real que hace años atrás, es mucho más real que hace años atrás, hace décadas atrás. Y yo sé que usted se acuerda, así como yo me acuerdo, el famoso evangelista Gigi Ávila, cuando él decía, Cristo viene. Cada vez que él decía Cristo viene, se me despelucaba el cuerpo. Y yo decía, Señor, Cristo viene. Y yo preparaba todo. Y yo decía, me acuerdo, creo que yo tenía, no me acuerdo, ¿qué años tenía? ¿Qué 10 años? No calculen la edad. Creo que tenía unos 10 años cuando decía Cristo viene, pero igual, nosotros era la emoción. Sí me acuerdo, que más o menos 10, 12 años, creo que fue el lapso, los lapsos, donde vino acá a Guayaquil y hacía las campañas en los coliseos. Yo le cuento que yo estuve en la mayoría de las campañas. Estuvimos con mi mami, con mi tía en las campañas por Miñaño. Y cuando predicaba el pastor, y cuando al final decía, Cristo viene,
Y yo rapidito ahí, Señor, llévame, papá, llévame, Señor, llévame, pero Cristo viene. Pero la venida del Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos o creemos. Y hoy quieren a nosotros despertarnos. Amén. Quiere despertarnos. Porque Él, durante todo este tiempo, si nos ha permitido vivir en nuestras casas, yo digo, el Señor hace todas las cosas perfectas. Y muchas de las cosas que había falencia, tanto en el pueblo del Señor, era la unidad. Y usted me va a decir, pero pastora, ¿qué tiene que ver la unidad con estar en casa? Nosotros ahorita encerrados. Yo digo, cada cosa tiene un propósito, amén. Y nos damos cuenta nosotros que nosotros pedimos, y voy a decirles este ejemplo para que usted pueda, nosotros a veces decimos, ¿por qué tenemos políticos corruptos? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué lo otro? Hablamos de corrupción a esferas gubernamentales y no nos damos cuenta que que la corrupción también hay en el pueblo. Corrupción empieza en el corazón del ser humano. ¿Por qué? A veces nosotros en casa, no sé si a usted le ha pasado, porque a mí sí me pasó. A veces nosotros en casa solemos decir, si alguien viene a lastimar a nuestros hijos, ¿cómo solemos, los que somos papitos y mamitas, solemos decir nosotros? Defiéndete, ¿cierto? Defiéndete. Si alguien te hace algo, responde, porque yo tenía esa manera de pensar. Sí, a ver, no prestes, mira, ese es otro punto, no sé si ha pasado. No prestes los lápices de colores porque me costaron y los van a hacer perder, los van a gastar, los van a dañar. Y nosotros como padres en casas sembramos el egoísmo. Nosotros en casa sembramos estas situaciones. Si un hijo no va al colegio a copiar porque lo aprendió más de un compañero, porque si en casa nosotros enseñamos valores, nuestros hijos en el colegio, en cualquier institución educativa o en el trabajo van a ser el resultado de una familia. Y yo digo, Dios es tan bueno, tan precioso, que Dios nos permitió estar en casa para ver en qué nosotros como padres, como tíos, como abuelos estamos fallando dentro del hogar con nuestros hijos. En una ocasión yo cuando estaba trabajando, y creo que todo esto tiene que ver con la palabra, estaba yo trabajando como docente y nosotros a veces le preguntamos a los chicos ¿por qué tú haces tal cosa? ¿Por qué te le coges la pluma? ¿Por qué le pegas al compañero? ¿Por qué haces esto? Y los niños llegan a la escuela y cuando nosotros vamos investigando, vamos indagando, nos damos cuenta que en casa, si el niño pega en la escuela, en casa el niño ha visto un acto de violencia y por eso el niño como resultado va a la institución y es el espejo y hace lo mismo que sucedió en casa. O si el niño en ocasiones es abusado, ya sea psicológica, ya sea sexualmente, ya sea verbalmente, cualquiera de los abusos, lo que hace el niño es reflejar en la escuela o donde se está educando en reflejar aquello que pasó en casa. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de nuestros hogares que han provocado que nuestros niños, que nuestros adolescentes, que nuestros jóvenes como resultado hagan? La corrupción, a veces nosotros nos enojamos y decimos nosotros, pero mira cómo el pueblo es corrupto, mira cómo se coge cómo el gobierno es corrupto, los fondos los desvían y todas estas cosas que son verdad. Somos conscientes que son verdad, pero nosotros en casa, cuando su niño trae una pluma o un bolígrafo o un lápiz o un borrador que no es del niño, a veces los papitos nos hacemos de la vista gorda. Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo. Entonces nosotros decimos, ¿y de quién es ese bolígrafo? No, es de una compañera. La respuesta que nosotros tenemos que haberle dicho al niño es, mañana lo devuelves, no quiero que te traigas nada que no sea tuyo de casa. Pero en muchas ocasiones lo que hacemos nosotros en casa es hacernos de la vista gorda. No, hacemos como que no ha pasado nada. Ahí empieza un acto de corrupción. Porque el niño lo va a hacer lo va a hacer otra vez, lo va a seguir haciendo. Y cuando es grande, piensa que es normal. Así la gente le diga que no es normal, pero su cabecita
le va a decir que es normal porque ya lo vino, se hizo un patrón en la vida de aquel adolescente, aquel joven, amén. Y nosotros debemos primero, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras casas? Y Dios es tan bueno. Nosotros como cristianos queremos la unidad, queremos la unión de... mire, hay un testimonio muy precioso. Estaba viendo una entrevista de un brujo, de un ex brujo, que ahora es pastor. Y él decía, si la iglesia del Señor entendiera que a un pueblo unido no hay ningún diablo que el Señor lo reprenda, que pueda levantarse en contra del pueblo, fuera buscar a la unidad, no solamente la unidad pastoral, pero para tener una unidad pastoral, amada iglesia, para tener la unidad de la iglesia, primero debe haber una unión en casa, luego debe haber una unión entre hermanos, luego ahí empieza desde lo pequeño empieza la unión. Queremos uniones grandes, queremos que Dios se manifieste, pero estamos desunidos. ¿Qué le estamos enseñando a la generación que viene? ¿Qué le estamos enseñando? Si ellos nos ven a nosotros, que a veces criticamos al hermano. Si ellos ven en nosotros, que a veces cogemos y hablamos mal del vecino o de cualquier persona, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen nuestros hijos, ya sean niños o adolescentes? ¿Qué dicen ellos? Es que es normal. Amén, es normal, dicen ellos. Por eso Dios permitió que estuviéramos en nuestras casas para primero sanar nuestro hogar, reconciliarnos con nuestros hijos. Amén. Este pastor decía, este pastor que antes era un ex brujo, él decía, en una ocasión, nosotros como brujos estábamos orando porque estábamos orando porque vivió un tiempo, lo oraban al diablo, pues claro está. Había un tiempo, porque ellos se mueven, miren, ellos se mueven por tiempos. Ellos dicen que ellos entienden el tiempo. Entonces había una fecha clave que ellos tenían que coger y transicionar. Entonces venía un huracán, venía una tempestad a la isla de Puerto Rico, una tempestad tremenda. Pero era provocada por la oración de los brujos, pero en otra enseñanza te voy a enseñar, vamos a través de la palabra del Señor, vamos a poder aprender cuáles son las obras del enemigo, poder identificarlas y saber cómo pelear y cómo guerrar en contra de ellas, pero te vuelvo a repetir la historia, perdón. Dice que estos brujos, esta denominación de brujos se había levantado para orar para que surgiera un tornado a la isla de Puerto Rico, más o menos era por el año 1999 al año 2000. Esa transición, ellos iban a elevarse, algunos de ellos iban a subir de categoría, entonces tenían que mover la atmósfera, tenían que mover los vientos y para que se forme un tornado de esa magnitud. Pero dice que Dios le dio el discernimiento a un pastor de la isla de Puerto Rico. Este pastor empezó a unir al cuerpo pastoral. Empezó a buscar más pastores para que se unieran a orar para que ese huracán, ese tornado que se había transformado en huracán, no llegara hasta la isla, porque dice que era de proporciones devastadoras. Cuando ellos empezaron a orar, a unirse, porque también dice que el pastor a través de la radio empezó a unir al cuerpo del Señor a poder clamar, para que Dios detuviera ese huracán que iba a llegar a esta isla. Empezaron a orar y empezaron a clamar, dirigido por un hombre de Dios. Si uno se levanta, amén, yo digo gloria al Señor, si uno se levanta y ese uno eres tú, Dios dice, ese uno eres tú, que tú puedes levantarte. Lo precioso y hermoso del evangelio es que tenemos a papá, tenemos un padre, dice la palabra del Señor, respondo, pero en ocasiones nosotros nos vemos tan indignos, tan inmerecedores, pero déjame decirte que hay uno que nos justificó, que fue Jesucristo, que fuimos justificados por la fe para con Dios. Yo digo, ay, aleluya, gloria al Señor. Estos hermanos, estos pastores y la iglesia del Señor se unió y empezó a clamar y empezó a orar. ¿Y sabes lo que dice este brujo? A causa de la unión del pueblo, a causa de la oración intercesora que levantó, amén, el pueblo del Señor,
el huracán, mira, dice que se elevó hacia el cielo y no tocó tierra. Yo digo, aleluya, el Señor es poderoso, nuestro amado es poderoso. No hay nada que sea imposible para el Señor, pero tú tienes que, cada vez que tú citas la palabra, tienes que vivirla, tienes que creerla. Amén, tienes que creerla. Gloria sea al Señor, gloria a Dios. Mira, pero a causa de la unidad, entonces yo digo, precioso estos tiempos que Dios nos ha vuelto a nuestras casas a poder tener altares familiares de calidad, donde Dios ha permitido que podamos buscarle en la intimidad al Señor, sin agendas, que Dios ha permitido, que Dios a través de la comunión, de la oración, de la intercesión junto con la familia, porque escucha, lo que Dios quiere es que te unas. Dice la palabra del Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, escucha, en común acuerdo, ahí está. Es necesario que nos unamos como familia, que enseñemos a nuestra generación qué es la unidad. Amén. ¿Qué es la unidad? Ahora, vamos a empezar. Yo quiero que también nos damos cuenta, nosotros volvemos ahora sí a la palabra del Señor. ¿Y por qué te hablo todo esto? Ya vamos a ir detallando poquito a poquito todo lo que te he contado hasta este momento. Mira cuán bueno es el Señor, que el Señor nos dijo que Él iba a preparar morada para nosotros. Amén, iba a preparar morada. Pero necesitamos nosotros durante todo este tiempo permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en el amor que solamente Él nos puede dar. Amén. Y reflejar ese amor hacia la gente que nos rodea. Amén. Yo digo, bueno es el Señor. Ahora, Él se fue a preparar morada, dice la palabra del Señor, y ahora Él viene y nos va a tomar para sí y nos va a llevar a la morada que nos tiene preparada. Pero mira, pero mientras tanto, mientras el Señor viene, que ya está muy cerca su venida, ¿cuántos dicen amén? Está muy cerca. Y para eso vamos a ver nosotros, ¿por qué, pastora, usted dice que está muy cerca? Que por el COVID-19 está muy cerca. ¿Por qué, pastora, usted dice que está muy cerca? ¿Por qué? Y para eso vamos nosotros a Mateo 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Esta noche vamos a nosotros a estudiar el tema cómo esperar al amado. Amén. Porque el amado viene. Pero no sin antes debemos nosotros darnos cuenta por qué el amado viene. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Mateo 24. Amén. Papito, pásame esas hojas que están allá, por favor. Dice la palabra del Señor, dice. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, pero esto es principios de dolores, dice el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. No se imprimió, papá. Imprímalo, pues imprímalo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí sí se... Amén. Ahora, miren lo que dice acá. Dice, primero vamos nosotros, dice. Y vemos nosotros en el versículo 5. Y Dios, mire, y tan bueno es nuestro amado Jesús que dice, nadie os engañe.
Cuidado. Mire, yo le voy a contar una experiencia que tuvimos hace muchos años atrás. Es hermoso escudriñar la palabra, y para que usted pueda escudriñar la palabra necesita tener más Biblias, necesita tener muchas Biblias, las traducciones para poder entender su palabra. Hace mucho tiempo había un hermano que él quería entender, quería la palabra, quería escoger y escudriñar la palabra, se metió a estudiar ¿cómo se metió a estudiar hebreo? Se metió a estudiar arameo. Recuerde que todos los estudios que usted pueda tener tiene que tener una guía, alguien que le enseñe, alguien que le instruya. Pero este hermano era autodidacta y empezó a estudiar, y luego de una vino otra y dice que en la Biblia está mal traducida, y empezó a estudiar libros extras, no Biblias extras, libros extras. Entonces empezó él a indagar, empezó a estudiar, y luego decía, pero mira, y empezó a estudiar los libros, no recuerdo cómo es el nombre, los libros apócrifos, y empezó a estudiar los libros, los otros libros que está en Enoc, que está Yared, empezó, a estudiar todos los libros, y luego empezó a estudiar unos libros de autores, de este siglo, de muchos autores. Entonces, nosotros, igual como veíamos que el hermano era estudioso, decíamos, gloria a Dios, que estudie, que se prepare el hermano. Pero luego, de un momento a otro, el hermano empezó a decir que él era Jesús. Y digo, Jesucristo, ya se fue por otro lado. Y se fue a estudiar, y luego decía que Dios lo había llamado, que él era así. Y por eso yo creo que le comenté a uno de los muchachos, a los muchachos le decía, la llave para que usted pueda entender la palabra del Señor es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros tenemos que pedirle a Él que nos ayude a poder interpretar y a poder discernir su hermosa palabra. Porque ahí sí viene el versículo bíblico que dice que la letra para poco es provechosa, algo así. Perdón, la letra mata. Ya me fui por el otro. Y el espíritu vivifica. Ya me fui por el versículo del otro. Perdónenme las cruzadas. Pero que la letra mata. ¿Por qué? Porque cuando tú no vas a la par del estudio de la palabra, y con la intimidad con el maestro, la intimidad con el Espíritu Santo, la intimidad con tu maestro, entonces esto te va a hacer un desbalance a ti. ¿Y cómo vas a crecer? Vas a crecer con un pie más largo y otro pie más corto, y eso te va a deformar y va a dañarte. Amén. Por eso necesitamos nosotros un balance. Ahora, por eso el Señor nos dice en el versículo 4, dice, mirad que nadie os engañe, ni siquiera nuestro intelecto, porque es necesario para renovar nuestro entendimiento, a fin de comprobar cuál es la voluntad agradable y perfecta. Necesitamos entregarle el intelecto al Señor. Que toda nuestra mente, nuestros pensamientos, la imaginación, el raciocinio sea entregado a la voluntad perfecta y agradable de nuestro Maestro. Todo tiene que estar relacionado con su palabra. Amén. Seguimos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, nosotros decíamos en la enseñanza anterior, decíamos que nosotros ya vimos que se levantó Jesús de Miranda en Latinoamérica, y él decía que él era Jesús, que él era el Cristo, y hizo a muchos que se pusieran el sello. Y usted va a decir, porque no fueron pocos aquellos que se pusieron el sello, porque muchos usted veía que se tatuaron el 666, y que ellos decían que el 666 no significaba el sello de la bestia, sino que significaba 100% salvo, siempre salvo, decía. Y muchos, por no buscar al Señor Jesucristo, fueron engañados, porque sus ojos les pusieron la venda en sus ojos, fue entenebrecido su entendimiento, como dice la palabra, y ellos creían que era verdad. Y usted va a decir, pero pastora, yo no me voy a caer en ese cuento. Yo no, pastora. Hay muchos de aquellos que, diciéndose cristianos evangélicos, cayeron. Amén. ¿Por qué? Porque no tenía la intimidad con papá.
Cuando tú tienes una relación con Dios, cuando tú buscas a Dios, a pesar de cualquier situación que puedas estar atravesando, Él te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¿Y Él te va a guiar a quién? ¿Quién es la verdad? Si no es Cristo, si no es Jesús. Amén. Que Él es el camino, la verdad y la vida. Y ellos fueron engañados porque muchos seguían. Muchos de aquellos que se decían creer en el Señor, hace unos años atrás que me enteré, estaban en pares de sufrir. Porque tenemos que entender nosotros, si nosotros perdemos la intimidad con el Señor, perdemos la comunión con el Señor, podemos ser engañados. Amén. Porque dice la palabra del Señor que muchos de aquellos fueron engañados. Aquellos que decían seguir al Señor, servir al Señor. Amén. Vamos al versículo número 5, dice. Porque vendrán muchos Cristos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y nosotros hablábamos acerca de Jesús de Miranda, que luego él decía que era Jesús, luego falleció, no resucitó y que dejó el legado, le dejó a la esposa, que ella decía que era la Jesús mujer, creo que decía que Jesús mujer. Nosotros somos los más conocidos. Que ella decía que era Lisbeth Melquisedec, que ella decía. Ahora, esos son los conocidos nuestros. Pero nosotros a través del estudio, en África apareció un Jesús, en Estados Unidos apareció un Jesús, en muchos lugares del planeta aparecieron aquellos que se autodominaban, que eran el Cristo, que eran aquellos que traían salvación. Amén. Entonces nosotros nos damos cuenta, bueno, usted va a hacer una lista, señales antes del fin, esa ya está, hace rato está. Vamos al número 6, dice, y oréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si hablamos nosotros de guerra y rumores de guerra, ya han sucedido. Hasta aquí en Ecuador, vamos a Ecuador. ¿Se acuerda usted de la guerra del Cenepa? Me acuerdo yo, creo que estaba en el colegio. Y la guerra del Cenepa y que se llevaban a los muchachos, y que los muchachos se escondían, estaban en las esquinas de los muchachos y cuidado se los lleva a la batida porque se los llevaban a la guerra. Y digo, yo me acuerdo cuando mi hermano estaba, y digo, cuidado se los llevan porque se llevan a todos los que están ahí. Creo que algunos de ustedes van a recordar ese tiempo. Nosotros vivimos tiempos de guerra. Me acuerdo que Sixto Durán Ballén, y ahí fue la famosa frase que decía, ni un paso atrás. Y todito fue el lema del Ecuador, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Y todos repetíamos y vivimos tiempos nosotros de guerra. Me acuerdo yo también, usted se acuerda, así nosotros nos ponemos a recordar la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero yo le voy a hablar ahora de las guerras y conflictos activos en el 2020. Mire, entre los conflictos bélicos vigentes en el 2020 destacan la guerra de Siria, de Yemen. El conflicto en el Oriente Próximo, dice, agravado por la tensión entre Estados Unidos e Irán. Ahora, en la próxima enseñanza que vengo yo acerca de lo que va a pasar en la 70ª semana de Daniel, aquí esto es un inicio para esa guerra que se va a formar y para la nueva orden mundial, para lo que viene ahora, cuando se manifiesta el anticristo y todos los sucesos ahí. Vamos a hablar acerca de estos conflictos en el Medio Oriente. Amén. Dice, en Siria, la guerra en Siria inició hace ya casi una década, dice en marzo del 2011, y aún hoy es una de las guerras activas en el 2020. Desde entonces ha cobrado la vida de 380.000 personas, según datos del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos. De ellos, 115.000 personas son civiles. A veces nosotros nos alarmamos por las estadísticas del COVID-19, pero yo quiero decirte a ti que han muerto muchas más personas de hambre y en la guerra. Seguimos. Amén. Dice así Juan Manuel Carlos Soldado. Ya. El Paquilla, dice ahí el hermano Luis Alberto. Amén, también esa Paquilla. Oiga, flameaba la bandera del Ecuador y todos nos estamos patriotas. Bueno, mire otra. Yemen dice, en 2020 se cumplen 5 años de la guerra civil yemení, una lucha que inició como consecuencia del golpe de Estado en el 2014, que a día de hoy aún enfrenta a las fuerzas separatistas del sur con los leales del gobierno del presidente al-Id. Este conflicto ha venido a agravar ya por sí la difícil situación de uno de los países árabes más pobres. Entre sus consecuencias más devastadoras, la terrible hambruna, y empezamos con el hambre, dice, miren,
que sufre el 60% de la población, y el brote de cólera que ha dejado a su paso 2.000 muertos y afecta a más de 500.000 de personas, de las que se estima el 41% son menores de 15 años. Y a veces nosotros nos preocupamos por... Mire, yo digo, a pesar de la situación que estamos atravesando en estos tiempos, yo digo, nuestro Ecuador, yo digo, es un paraíso comparado con las situaciones tan agravantes que están viviendo en otras regiones. Pero también Dios nos enseña a poder orar y a poder interceder. Hay que ponerse en la brecha, amén. Ahora continuamos, mire. Sudán del Sur, conocida como la nación más joven del mundo, sufre desde el año 2013 una guerra que parece no tener fin. Mira, la palabra de Dios dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas son guerras activas desde hace 10 años. Amén. Y otras desde hace 8 años. Y continuamos, dice. Dice, mire, Sudán del Sur, que es la nación más joven del mundo, dice que desde el año 2013 hay una guerra que parece no tener fin. Ni siquiera a pesar de la mediación de la comunidad internacional durante el gobierno de Barack Obama, tras declararse la independencia respecto a la República de Sudán en el 2011, dice así. Amén. Dice, mire, este país posee recursos naturales, diamantes, oro, plata, cobre y zinc. Dice, una vez más, un país con tanta riqueza, y son los más débiles quienes sufren las consecuencias. Y no solo lo sufren por los efectos de la guerra, sino dice, ya que la población de Sudán del Sur dice que ellos padecen las hambrunas más graves del planeta. Más graves del planeta. Amén. Dice la palabra del Señor y seguimos nosotros, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes. Escuchen, nosotros estamos frente ahora al COVID-19, pero usted se pone a estudiar las pestes que han existido. Yo recuerdo por Facebook, yo sé que muchos de ustedes han puesto hasta estos posts acerca de la fiebre amarilla, de la peste bubónica, donde ha arrasado a millones de personas, Y nosotros nos damos cuenta que todo eso estaba escrito en señales antes del fin. Y a veces estamos tan tranquilos nosotros, cuando Dios nos ha dicho, ya vengo, está pronta mi venida. ¿Qué haces durmiendo? ¿Qué haces descansando aún? Amén. Bueno, y luego sigo. Ahora hablamos nosotros de hambre. Vamos a saltarnos un poquito. Dice reino contra reino y nación contra nación. Y nos damos cuenta nosotros que ahora, hay conflicto, que no quiero adelantarme, porque no quiero adelantarme a lo que viene la próxima semana, acerca de la Unión Europea y acerca de las naciones que se están uniendo, de la relación que tiene Estados Unidos con Israel, y luego que se va a levantar, pero eso les enseño la próxima semana. No, mire, el hambre, mire. Dice que según informes, dice un informe del 2019, dice que 135 millones de personas experimentaron esta inseguridad alimentaria extrema. Dice, el hambre aguda tiene sus fases, dice, a partir de la tercera de 5, la situación es grave, desde que gente no tiene acceso a alimentos, sufre de desnutrición y tienen que hacerse de sus medios de vida, deshacerse de sus medios de vida para poder comer, hasta la muerte por inanición. Elaborado junto a la FAO, UNICEF y la ONU, dice, entre otros organismos internacionales, y esto, todo la gente que muere de hambre, dice, fue antes de la pandemia. Voy a leer acá. Dice, los conflictos son los mayores causantes. 77 millones de personas pasan hambre. El cambio climático y las crisis económicas son otros dos grandes motivos por los que 34 y 24 millones de personas, respectivamente, y de forma abrupta, no tienen qué comer. Aunque en la mayoría de los casos no hay
No hay una sola razón generalmente. Es una combinación de todos estos factores. Dice Arif Hussain, economista y jefe director de la investigación del PMA, en su opinión, no se conseguirá el objetivo de reducir el hambre a cero hasta que se resuelvan políticamente los conflictos. Solo entonces podremos ver un mundo donde no hay un verdadero progreso y la gente prospere. Ahora, usted sabe que esto es una preparación para cuando venga el anticristo, amén. Cuando venga él a pronunciar esa paz fingida. Ahora vamos, mire, Yemen, República Democrática del Congo y Afganistán son los países con mayor cantidad de población necesitada de ayuda para sobrevivir. El 32% de los hambrientos agudos del mundo, que es 48,2 millones, viven allí. En cuarto lugar aparece Venezuela, del que no se tenía datos en ediciones anteriores de este estudio, con 9,3 millones de personas en situaciones de inseguridad alimentaria aguda. Por regiones, África vuelve a llevarse la inseguridad alimentaria aguda, África vuelve a llevarse la peor parte. 73 millones de los 35 millones en total viven en ese continente. En este continente está el país con mayor proporción de su población en situación extrema. Es Sudán del Sur, la tormenta perfecta de la crisis humanitaria, donde el 63% de la población está en riesgo, está en serio riesgo, dice. Y dicen muchos las estadísticas y suben la cantidad en diferentes lugares. Ahora escúcheme, esto era antes de la pandemia. Y a veces nosotros decimos, no tenemos ni por qué orar. Y me fui a otro tema. A veces nosotros decimos, yo oro y me quedo qué sé yo. Pastora, yo no sé cómo orar bastante. Necesitamos entender un poquito más la realidad del mundo. Mire, hay cosas que tienen que suceder para que se cumpla su palabra. Pero hay acciones que como cristianos a usted y a mí nos compete. Y se nos hace de suma urgencia poder clamar al Dios Todopoderoso para que Él pueda abrir, amén, abrir caminos y que Él pueda coger y enviar de su preciosa agua a valles desérticos. Amén. Continuamos. Dice la palabra del Señor, pero esto, tranquilo, que esto es principio de dolores. Y vamos al versículo número 10, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y nosotros nos damos cuenta en estos tiempos cómo el amor se enfría. Cómo es tan difícil, volvemos a casa, cómo es tan difícil abrazar a nuestros hijos. Y usted me va a decir, pastora, es que a mí no me enseñaron a abrazar, a mí no me dieron abrazo, pero usted es nueva criatura. Usted es diferente. Usted tiene el amor del Padre, somos nuevos nosotros. ¿Cómo se nos hacen tan difícil dentro de nuestro hogar las manifestaciones de afecto? Ahora, no me quiero ir a otro punto porque usted me va a decir, ay, pastora, pero es que tenemos diferentes lenguajes de amor como enseñó el hermano Rafael. Pero eso no te da a ti razón, ni motivo, ni circunstancia para que no seas afectuoso con tu familia. Si no eres afectuoso con tus hijos, con tus padres, ¿cómo vas a demostrar el amor que está en ti a otras personas? Y ya me voy más allá, ya me voy para allá, porque es necesario. ¿Cómo esperar al amado? Bueno, seguimos. Ahora dice así, necesitamos nosotros que el amor de Dios que nos fue depositado en nosotros, poder mostrarlo a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean, a todos. Si dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Imagínese usted si no amamos a aquellos que decimos que son nuestra familia y son nuestros amigos. Ahora continuamos, dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y yo quiero al punto que está aquí, 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, todo se ha cumplido. Porque hasta cuando dice, mire,
que será predicado en todas partes del mundo. Yo le voy a enseñar a usted que hasta aquellos que no tenían tecnología se ha predicado el evangelio, se ha predicado. Continuamos acá. Mire, dice que en noviembre del 2018 existe una isla prohibida en India y ahí llegó un misionero a predicarles. Ahora, dice que él fue con una pancarta, creo que decía algo así, la historia, si me ayuda Joana, y decía que él decía, Jesucristo les ama, predicada la palabra. Es una tribu de los centinelenses, que es en medio del Océano Índico. La palabra de Dios ha sido predicada en todo lugar. Dios ha enviado misioneros a todo lugar. Y no recuerdo en qué año fue, pero cuando se predicó a los Huaroni aquí en Ecuador vinieron misioneros extranjeros a predicar la palabra. Claro que al primero que vino lo mataron. Y luego al siguiente ya la palabra de Dios va a ser predicada. Mira, las tribus de todos los países, la palabra de Dios ha llegado porque Dios ha enviado misioneros. Entonces todas las señales antes del fin han sido ya hechas. Amén. Ahora sí. Y volvemos nosotros. Entonces tenemos que estar preparados porque el amado viene. Y para acotar algo que iba a enseñar después, pero para que usted pueda saber, la maldad se ha multiplicado en todas las áreas. Y Dios guarda a la iglesia en estos tiempos. Es necesario, y vuelvo al inicio, es necesario tener una intimidad con papá, una intimidad con nuestro amado, buscarle a él, buscarle, escudriñar su palabra, buscarle en oración. Porque la maldad llega cuando llega al corazón del hombre. Y a un hombre que tiene aún heridas, lo que puede dar este hombre, esta mujer, es aquello que tiene en su corazón. Y Dios quiere sanar todas las heridas del corazón, todas las heridas del alma, para que tú puedas dar de aquello que Dios depositó sobre ti. Estaba viendo en uno de los posts de uno de los hijos de casa acerca del adrenocromo que estaban leyendo. Y esta sustancia, dice que una de las sustancias para esta inyección, este suero de la eterna juventud, dice que es la sangre de los niños. Y ahí nosotros estábamos viendo a través de las imágenes de los posts. Pero esto, mire, también estaba Mel Gibson, creo que era, que lo tenían como loco, que le decían que era alcohólico y no creían en la palabra de él, y que él decía que había dado millones y millones para esta religión y que había hecho tantas cosas, y luego decían que era loco, y él estaba diciendo que a veces se sacrificaban niños, se sacrificaban vírgenes. Y esto no empieza desde hoy, esto no empieza desde el descubrimiento de hoy acerca del adrenocromo, sino que esto ha existido desde hace muchos años atrás. El sacrificio de niños, el sacrificio de vírgenes, esto ha existido desde los tiempos de muchos antes del Señor, cuando adoraban a Moloch y ahí cogían y sacrificaban niños. Y todo esto al satanismo, amén. También recuerdo yo que cuando estaba leyendo un libro de una de las pastoras, de una pastora, ella decía en este libro que en Estados Unidos sacrificaban a los niños en los pactos satánicos, y lo que dije la semana pasada, ellos eran tan organizados que en una noche ellos hacían el sacrificio, ellos armaban plataformas para el sacrificio de los niños y las vírgenes, para que ellos tenían que subir de nivel, y luego dice que a la mañana siguiente, a eso de las 5 de la mañana, ya estaba todo limpio. Y que la desaparición de niños, además de por estos actos satánicos, que son actos satánicos por diferentes religiones, además del satanismo, no solamente es de este siglo, sino de siglos anteriores. Pero Dios es bueno, que Dios ha alumbrado el entendimiento
para saber que hay algo mucho más poderoso y hay alguien que cubra nuestra generación, cubre nuestros niños. Este se llama Jesucristo de Nazaret. Que nosotros caminamos del lado del Dios Todopoderoso, pero hay que clamar, hay que clamar. Usted y yo somos, Dios nos llamó para poder clamar, para poder ir y hacer discípulos, para poder orar por los niños, orar por aquellas personas que están a punto de ser abusadas, por aquellos niños, para que se detenga la mano de aquel hombre que quiere coger y llevarse un niño para el tráfico de órganos, para detener la mano de aquellos, para detener todo acto de las tinieblas, toda cosa contraria que pueda levantarse en contra de la niñez, de la adolescencia, en contra de la mujer, en contra del hombre, en contra de los decretos que Dios ya puso. Amén. Para eso Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Amén. Ahora sí, nos vamos nosotros. ¿Cómo esperar al amado? Amén. ¿Cómo vamos a esperar al amado? ¿Cuántos esperan al amado? Amén. Yo quiero que usted vaya. Ya nosotros sabemos que ya estamos nosotros en tiempos suplementarios, que el Señor ya viene. ¿Cuántos lo esperan al Señor con ansias? Amén. ¿Cuántos esperan al amado? Esperamos al amado. Yo quiero que usted me acompañe a 1 de Juan 2:28. 1 de Juan 2:28. Tenemos que estar preparados. El amado viene. 1 de Juan 2:28 dice así. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vamos a otro versículo. Quiero que me acompañe usted a Santiago 5:8. Santiago 5:8. Uy, sería un celular mejor. Santiago 5:8 dice así. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y ahí nos damos cuenta nosotros. Escuche, lo que Dios quiere, cómo estar preparados antes que venga el amado. Dice la palabra del Señor, tenemos que permanecer y no desviarnos, primer punto, de su palabra. No nos desviemos. Segunda de Juan 1:9. Vamos, segunda de Juan 2:9. Perdón, segunda de Juan 1:9. Perdón, 1:9, porque 9 dice así. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Y en el versículo 10 dice, y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Juan 8:31. Juan 8:31. Amén. Uy, la hora. Ay, perdón. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos, que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ahora, el primer punto, ¿cómo debemos esperar al Señor? El primer punto, permaneciendo en su palabra. Amén. Que nadie te desvíe de su palabra. Si alguno viene diciendo que trae otra palabra, dice que si viene un ángel del cielo mostrándote otra verdad, usted tiene que decirle no. Permaneced en su palabra. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo estamos escudriñando la palabra de Dios? Contéstese usted mismo. Debemos permanecer en su palabra. No tenemos que leer el versículo conforme a la situación que estamos viviendo. ¿Usted ha visto, hermanos, que a veces dicen, vamos a ver, quiero que Dios me hable, abren la Biblia? Ay, sí, no, destrucción de Nínive, no, esa no era para mí. Vamos, háblame, Señor, vamos a estudiar la palabra. Y abrimos la palabra y decimos que Dios nos hable. No, necesitamos nosotros, primero, leer la palabra, escudriñar la palabra, desglosar la palabra. A ver, ¿cuál era el tiempo?
¿Cuál era el entorno? ¿Cuál era el tiempo que se vivía? Vamos a estudiar la palabra para no ser confundido. Miren, en una ocasión alguien preguntaba y decía, pastora dice, y uy, tengo miedo porque viene la tribulación. Escuche, la iglesia del Señor no va a pasar por tribulación, no va a pasar. Pastora, ¿y ahora? Y hay otra pregunta, pastora, ¿y ahora? Dicen que van a poner la vacuna con el sello. ¿Quién le dijo a usted eso? Porque un pastor viene y dice que en la vacuna está el chip. ¿Dónde está eso en la palabra? Que en la vacuna está el chip. ¿Dónde está eso en la palabra? Escudriñemos la palabra. Permanezcamos en él. Amén. Amén. Para que no seamos confundidos, no seamos confundidos. Ahora, el segundo punto, y con esto voy a concluir y me quedo a continuación. ¿Cierto, papá? Me voy a quedar en continuación para la próxima semana. ¿Cómo esperar al amado? Escúcheme, esto es muy importante, porque estos tiempos, Dios nos está enseñando cómo esperarle. No nos desviemos. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16 dice, nosotros tenemos que permanecer en el amor. Primera de Juan 4:16. Voy a leerlo. Amén. Dice así. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire, vea. ¿Qué dice? Vamos a repetir. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mire, aquí volvemos. Ay, pastora, es que mi carácter es así, yo soy medio seco, medio apático. A mí no me gusta que me estén mucho así, que los hermanos, que no sé qué. Necesitamos, amén, que el amor de Dios se haga evidente en nosotros. Y el amor de Dios dice que hay una canción que dice, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir, tan bajo que no puedo ir, tan ancho que no puedo salir fuera de él, dice. Entonces necesitamos, mire, yo no puedo, mire, a veces la gente dice, pero es que yo amo de esta manera. Escúcheme por amor a Dios. Es que yo demuestro amor de esta manera. No es como nosotros podamos demostrar el amor, es como Él amó. Es como Él nos enseñó a amar. Por eso es necesario, mire, renovar nuestro entendimiento. A veces es necesario quebrar y romper estructuras mentales. Porque debemos amar conforme Él nos amó. Y aquí vamos, y ahí vamos nosotros, no me quiero desviar del punto, pero el amor de Él fue un amor sacrificial. A veces nosotros, y aquí voy a las parejitas, a veces el esposo con la esposa, a veces vamos a la esposa primero, a veces la esposa dice, es que yo te amo, ¿por qué crees que te doy comida? Te estoy sirviendo la comida, así demuestro mi amor. ¿Cómo el esposo se siente amado? No es como yo doy, como él quiere sentirse amado. Y cómo Dios me enseña a mí a hacerlo. Amén. Vamos con los esposos. Ya, ahí te traje la plata para la comida, así yo te demuestro mi amor. No, no es así. No es así. Como seres humanos necesitamos nosotros del afecto, amén, del afecto, del abrazo, del beso. Necesitamos nosotros del amor, ese amor sacrificial con que Él vino acá, es la mayor muestra de amor, amén. Vamos, continuemos. Primera de Juan 2, del 9 al 10. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2, del 9 al 10, dice así, mire, dice, el que dice que está en la luz, ¿cuánto estamos en la luz? Amén. Todos estamos en la luz. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en dónde? En tinieblas. Usted no me va a decir a mí que usted coge y usted estando en la luz, usted dice, no, yo soy luz, el Señor, no. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice, está todavía en tinieblas. El número 10 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén.
Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Dice el amor hacia los hermanos. Debemos demostrar el amor hacia nuestros hermanos. Amén. Ahora, vuelvo a repetir este punto. No es el amor el cual a mí me enseñaron desde pequeña mi mamá, porque a veces dicen, me acuerdo que mi mamita me daba golpe, ella me decía, es porque te doy, es que te amo, ese amor pachuco, el amor de los pachucos, porque te amo, es que te doy, y a veces nos acostumbramos tanto a ese, pero tenemos que entender nosotros que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Necesitamos nosotros dejarnos amar por el Padre, necesitamos nosotros poder ver ese amor manifiesto del Padre, pero no lo vamos a ver hasta que nosotros no queramos. Necesitamos nosotros decirle al Señor, Señor, mira, yo entiendo que este es el amor que me enseñaron, este es el amor que manda. No, yo te amo y ya está, ya, ¿qué más quieres? No. Enséñame, Señor, a amar como tú amas. Enséñame, Señor. Es que, mire, yo sé que a muchos se hace difícil demostrar el amor. Venga, mi hijita linda, preciosa, venga, le doy un abrazo. Venga, papito lindo, venga, le doy un abrazo. Amén, porque tal vez a ti no te dieron ese amor. Pero yo quiero decirte que hoy el Padre Eterno quiere darte ese amor para que tú puedas dar lo que de gracia recibes. Amén, amén. Ahora, tenemos que permanecer. Punto número 1, permanecer en la palabra, permanecer en su palabra. ¿Qué es lo que Dios dice en estos tiempos? Amén. ¿Cómo puedo comprobar la voluntad agradable y perfecta si no es a través de la renovación, a través del entendimiento en su palabra? Punto número 2 dice, el amor de Dios, dice, permanecer en el amor de Dios. Mire, el amor de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. ¿A través de qué? De que Él envió a su Hijo unigénito a morir por usted y por mí. Necesitamos nosotros, y yo quiero orar por ustedes. Amén. Y continuamos el siguiente jueves. Ya me falta poco y sigo con la siguiente. Continuamos el siguiente jueves. ¿Cómo esperar al amado? Primero, debemos nosotros escudriñar su palabra. Debemos nosotros amar, que el amor de Dios sea manifiesto sobre nuestras vidas. Y aquí hay un puntito, aquí hay un subpunto que quiero rapidito enseñarles. Mire, yo no veo en la palabra del Señor, yo no veo que el Señor haya tratado de manera despectiva a las personas que Él amaba. Amén. Y no me va a decir a usted cuando le dijo, pero pastora, el Señor le dijo Satanás a Pedro, y eso es despectivo. Era a quien estaba influenciando en Pedro. Amén. Porque Él amaba a Pedro. Porque luego le dijo a él, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Hermosa relación. Ahora, que el amor de Dios, cuando el amor de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas, está a través de las palabras. Debemos nosotros como cristianos cambiar el lenguaje que tenemos para con la gente que nos rodea. Dios nos permitió estar en casa primero para empezar en nuestros hijos. Nuestros hijos, vuelvo a repetir, son el reflejo de nosotros como padres. ¿Cómo mi hijo va a demostrar un amor genuino, real, si no es a través de papá y mamá que le enseñaron a él demostrando un amor genuino y real? Amén. Entonces a él se le va a hacer más fácil amar a la gente. Amar a la gente. Amén. Amar a los hermanos. Demostrar afecto. Y nosotros, no es el amor a la capacidad del ser humano, sino es el amor que Dios nos dio, el amor que Dios demostró. Amén. Entonces, debemos nosotros demostrar ese amor. No ofendamos con nuestras palabras. Si quiere venir el enemigo, bueno, la influencia, a molestarnos y a querer coger y a dañar a otros con nuestras palabras, usted retenga su lengüita. No hable palabras que pueden dañar a otros y ofender a otros. Escúcheme. Decía una pastora, yo amo a mis enemigos. ¿Sabe cuándo empecé a amar a mis enemigos? Decía ella, y yo estaba atenta para ver. Decía, esto es como, las palabras que se lanzan son como un espejo. Dice, lanzamos a un espejo.
cuando yo cojo y le digo a otra persona, le digo, uy, tan linda, tan hermosa, entonces eso es como que el espejo tiene algo de rebote. Amén. Entonces como que yo mismo me estoy diciendo a mí, yo soy linda, yo soy así. Uy, pero mira, uy, qué inteligente que eres, mi hijita, Dios, mi hijita. Entonces es como un rebote hacia nosotros. Entonces, ¿qué hace aquellos que lanzan palabras negativas? Que dicen palabras como que, palabras negativas, palabras que usted sabe, palabras maldicientes, porque usted sabe que maldecir es maldecir, amén. Entonces, no puedo yo lanzar palabras negativas porque esas palabras van a venir a mí como con un efecto de rebote. Porque a quien están dañando es a mí, porque todo lo que contamina, es lo que sale, amén. Entonces, tenemos que nosotros tratar bien a las personas. Y aquí sí voy a hablar a la gente de la congregación Capernaum. Amados hermanos preciosos, hermosos del Señor. Como pastora de la congregación, les voy a pedir encarecidamente, no se digan tóxicos. Amén. No se digan tóxicas, no se digan tóxicos. Porque ¿qué es el tóxico? Es algo que va dañando al resto. Algo tóxico, cuando usted mira, un ejemplo, cuando inhalan gases tóxicos, ¿qué hace usted? Huye de lo tóxico. ¿Por qué? Porque eso daña su salud. Entonces, no se diga así. Amén. Esto rapidito solo para la congregación. Cuidado con las cosas que hablamos o decimos. Porque todo esto, dice la palabra del Señor, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tengamos cuidado con las cosas que decimos. Y para finalizar este tiempo, que todo va incluido ahí, tenemos que nosotros, con nuestras palabras, demostrar el amor del Señor, el amor de Dios. Amén. A nuestros líderes preciosos, ministros del Señor, hablen con amor. Amén. Hablen con el amor que Dios nos dio. Y tenemos que permanecer en su palabra. No nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Estemos en la verdad de su palabra. Y enseñemos a nuestros hijos la verdad de su palabra. No le enseñemos como un libro más que repita, que se estudie, sino también, además de estudiar, escudriñarla, entender y amar la palabra del Señor. Oramos, Padre eterno, te damos gracias por este precioso tiempo, Señor. Oh, mi Dios, que cada uno de nosotros sea, Señor, tierra deseable. Que tu palabra no retorne vacía, Señor. Que sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Oh, mi Dios, ayúdanos a entenderla, a poder discernirla, Señor. Que tu palabra no retorne vacía, Señor amado, de nuestras vidas, Señor, porque somos tierra fértil, papá. Somos tierra fértil. Somos tierra fértil. Que podamos entender, mi Dios, que podamos entenderla, Señor, que no pase por alto. Te pido por cada uno de mis amados hermanos que han estado conectados, sea usted guardándolos, Señor. Sea usted ayudándoles, papá, a entender que son tiempos finales. Que son tiempos finales. Y que necesitamos despertar. Que necesitamos esperarlos, Señor. Que necesitamos cada día poder ser instruidos en su palabra y ser llenos y demostrar del amor que usted nos dio. Necesitamos, Padre eterno, estar apercibidos, viendo que todas las señales sean cumplidas. Para esperar así, Señor amado, cuando tú en nubes de gloria nos llames. Ayúdanos, Señor, a tener esa intimidad cada día contigo, a poder cada día, Señor amado, poder conversar contigo, tener esa intimidad como familia y esa intimidad propia de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor amado, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos a cada uno de mis hermanos. No los veo, ahí creo que los veo. Veo a Milenita, veo a Lorelei, veo ¿cómo es? Creo que es Joao. Veo a Jorge, veo a mi preciosa hermana, veo a Isaac, veo a Araceli, veo a Jessica, veo a mi mami, veo al hermano Luis, veo al hermano Octavio, a mi hermana Lisa, veo a Yesenia, al hermano Johnny, a la hermana Cristina. Creo que me faltan algunitos. Pero igual, gracias por estar acá en este tiempo, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les recuerdo mañana el culto juvenil,
También el día sábado, Kids a las 3 de la tarde, y el día domingo, culto dominical. Si hay alguna pregunta, cualquiera, al final usted puede preguntarme cualquiera. No se quede con la incógnita, no se quede con ninguna pregunta sin contestar. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Les amo mucho. Muy pronto tenemos noticias nuevas, noticias buenas. Muy pronto volveremos a encontrarnos con la ayuda del Señor. Oremos para que esto sea muy pronto. Amén. Damos gracias al Señor. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, que tengan sueño placentero. Recuerde que el Señor es su pastor, nada le faltará. Y usted puede descansar tranquilo, porque el Señor es su guardador. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Hasta pronto.